Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Pues vamos a continuar estudiando juntos la Biblia y quiero estudiar un pasaje que siempre me ha hecho reflexionar mucho, que es el que viene en Gálatas capítulo 6, verso 7, que es el primer versículo de la presentación. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una gran verdad y sinceramente, si entendemos de corazón esta verdad, puede cambiar muchísimo nuestras vidas. Te advierte la Biblia y te dice: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Como que a los seres humanos no nos gusta oír esta verdad. Y después de quitarnos cualquier engaño potencial, nos dice: todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará, eso también segará. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender este principio para que podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere para nuestras vidas. Padre bueno, ayúdanos a aprender esta verdad, Señor, que muchas veces la oímos, la recitamos, pero la verdad es que no trabajamos de una manera adecuada para obtener una buena siembra, Señor. Ayúdanos a comprender, a digerir tu palabra, a cambiar nuestra vida a través de una buena siembra, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Este versículo confronta al ser humano y evita precisamente lo que muchas veces buscamos hacer, que es negar la verdad, rechazar la corrección, proteger nuestros intereses a corto plazo y creer que porque tenemos poder o porque tenemos unas ciertas circunstancias no vamos a tener las consecuencias de lo que nuestros propios hechos hagan. Sin embargo, dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Y ahora que estamos por iniciar o iniciando un año nuevo, mucha gente se hace propósitos y si vamos a, no sé, a cambiar nuestra alimentación, o a ir al gimnasio, o a ahorrar, o a buscar un mejor trabajo, o a lo mejor a entrar a una universidad, o a una escuela, o a otros lados. Y empezamos a hacer algunas ideas para que nuestra vida sea diferente. Y creo que este mensaje nos puede ser muy útil, porque Dios dice: vas a obtener simplemente lo que tú estés sembrando. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Y sobre este asunto de que empieza el pasaje diciendo: no te engañes, es porque nosotros tendemos como seres humanos, a esconder el problema y a no tratar de ver lo que debemos de ver. Por ejemplo, cuando fue la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos y los países satélites de ambos, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, uno de los países que más dificultades tuvo y que quedó totalmente dividido entre dos bandos fue Alemania. De hecho, literalmente había una parte de Alemania que era bajo la cobertura de la Unión Soviética, que ahora es Rusia, y, o el país principal de la Unión Soviética, que es Rusia, y del lado capitalista, también otra parte de Alemania, principalmente por Estados Unidos y los que iban con ellos. Y dentro de Alemania, una ciudad que en especial batalló bastante fue Berlín, una de las ciudades más afectadas. Tanto que la ciudad quedó dividida entre los dos bloques principales, esa ciudad en especial. Y empezó a fallar bastante el socialismo y hubo una fuga masiva de ciudadanos de la parte socialista, que estaba en cobertura de la URSS, a la parte capitalista. Y en vez de ponerse a entender las razones y a ver por qué la gente se quiere ir al otro lado, pues trataron de esconder todo y dijeron: ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a levantar un muro para esconder la crisis. Y de ahí salió el muro de Berlín, para que la gente no saliera de un lado de la ciudad al otro. Levantamos un muro y ponemos guardias en el muro. Y el muro se hizo un símbolo mundial que representaba muchas cosas y muchas ideas y muchos deseos de libertad y de cambio. Y en vez de tratar de entender por qué la gente se quiere ir o qué estamos haciendo mal, hicieron más visible el problema. Y cuando finalmente cambió el mundo y tiraron el muro de Berlín, que fue un evento simbólico y representó la caída de muchas cosas,
terminó pasando lo que dice la Biblia. Tarde o temprano vas a cosechar y no lo puedes esconder por mucho tiempo lo que estás sembrando. En los mismos líderes religiosos de la época de Jesucristo pasó esto. Jesús era visto como un riesgo y ellos querían preservar el poder religioso en sus propias manos. Incluso Juan el Evangelista dice cómo ellos empezaban a argumentar y se ponían celosos de que todo el mundo empezaba a creer en Jesús. Y decían, si lo dejamos así, van a creer en Él y van a venir los romanos. Y van a destruir nuestro lugar y nuestra nación. Entonces empezaron a oponer a Jesús y manipularon el sistema para que estuvieran los romanos en contra y lo terminaran matando. Y precisamente obtuvieron lo contrario a lo que querían. Querían el poder ellos, que finalmente era del Mesías, porque es el heredero, porque es el dueño, porque era de quien hablaba las profecías, pero perdieron el poder intentando quitárselo a Jesús. Destruyeron más adelante los romanos la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, y ellos cosecharon lo que sembraron, le quisieron quitar el poder y el reconocimiento al Mesías, como te decía, escondiendo su asesinato y poniendo la responsabilidad en los romanos y en el pueblo. Sin embargo, ellos mismos perdieron el poder y su reconocimiento como nación. Perdieron el poder político, perdieron el poder religioso en el templo y no pudieron hacer nada más que cosechar lo que estaban sembrando a través de ese desprecio tan grande que tuvieron hacia Jesucristo. Y esto siempre pasa. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. A veces le llaman de otra manera a esta regla y dicen el karma te alcanza o tarde o temprano te llega, pero siempre este principio que Pablo deja muy claro en la carta de Gálatas nos llega. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y vamos a ver cómo la Biblia te habla de este principio en muchos pasajes. Jesucristo habló de él también. Marcos 4, versos 26 al 27 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí está una parábola que dio Jesucristo sobre el crecimiento de la buena semilla. Y te dice que estamos llamados a participar en la extensión del reino a través de poner una buena semilla. Venimos, escuchamos las semillas que Dios tiene para nosotros en la Biblia. Nos las llevamos con nosotros en nuestras manos, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Dios quiere que las sembremos y que tengamos un buen fruto. Y aún te dice que esa regla, que todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará, a veces no lo entiendes, pero pasa. Y es como cuando uno siembra, no sé, quiere sembrar un naranjo y a lo mejor pones tu semillita de naranja en tu patio, en tu jardín, como sea, y a lo mejor no somos biólogos o no entendemos exactamente cómo opera, pero sabes que cuando pongas la semilla no va a salir un limón, no va a salir un ciruelo. Pusiste una semilla de naranja, va a salir un árbol de naranja si eres afortunado y lo cuidas. Y te dice la Biblia, a veces no entienda cómo el hombre, la semilla brota sin que él sepa cómo, pero finalmente brota. Y a veces ese brote puede ser absolutamente literal. Hay un pasaje interesante en el libro de Jueces, capítulo 1, versos 6 y 7, donde a un hombre le pasó exactamente lo que hizo. Dice, lo leemos juntos, mas Adoni-Bezek huyó. Y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de las manos y de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí está una guerra que libró la tribu de Judá y de Simeón. Y la libraron después de la muerte de Josué, conquistando algunos lugares que quedaban pendientes, y entre esos, un rey que se libró mucho tiempo fue Adoni-Bezek. Y era un hombre perverso que le gustaba humillar a aquellos a los cuales él vencía y le cortaba los pulgares de las manos y de los pies.
Entonces ya quedaba la mano deforme. Y luego los tenía, imagínate a lo mejor un calabozo donde podías ver desde arriba, les tiraba semillas o les tiraba las sobras o migajas, y pues ellos iban y las recogían. Pero como no tenías la pinza en la mano, porque normalmente tienes los 4 dedos de un lado y el pulgar del otro, y cierras la pinza con el pulgar y los 4 dedos. Entonces él humillaba a los reyes ya sin pulgares. Entonces tenías que ir a recoger con la pinza, pues no de una manera tan cómoda, con los otros 4 dedos no puedes cerrar tan bien, igual los pies. Cuando caminas y no tienes los pulgares, pues no tienes la misma fuerza, y entonces iban ellos rengueando, a lo mejor tropezando, los que eran reyes, así los humillaba, y ahora recogiendo las migajas, y él se burlaba desde arriba. Después llegaron Simeón y Judá, ganaron la guerra, lo conquistaron, le cortaron los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y ese hombre pensó, Dios hizo conmigo como yo hice. Fue justo. Y llega un momento en el que los tiranos sienten que nunca les va a pasar nada. Sienten que tienen todo el poder. Sienten que siempre va a estar la gente de su lado, el ejército de su lado, toda la fuerza de su lado. Pero de repente llega alguien más fuerte que tú y te hace exactamente como tú pensabas. Y entonces la cosecha te llega. El karma te alcanza, para bien o para mal, según lo que estés sembrando. Y incluso puede ser tan grande la cosecha que puede alcanzar a toda tu familia. Primera de Reyes 13, versos 33 al 34, vamos a ver un ejemplo. Dice la Biblia, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que se volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y eso fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Te voy a contar el contexto de esto que está narrando la Biblia aquí. Había pasado que un rey hizo cosas absurdas, el hijo de Salomón, y luego se hizo una división en Israel en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y Jeroboam se quedó con la mayoría de las tribus, y él sintió que lo iban a dejar de seguir como rey porque el templo estaba no bajo su control. Y entonces él, que tenía el reino del norte y el templo estaba en el sur, dijo, voy a hacer una religión paralela donde no tengamos que ir al templo. Y empezó a poner sacerdotes como le dio la gana. Y es algo que un hombre no puede hacer, porque un ministro no lo levanta un hombre, lo levanta a Dios. Jesucristo dijo, rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Entonces no es porque el rey le da la gana y quiere levantar sacerdotes y los va a hacer como Él quiere. Y obviamente eso intentaba porque quería tener una religión a modo que lo fortaleciera a Él como rey. Y entonces Dios mandó a un profeta que le habló a Jeroboam y tenía un altar donde estaba ahí sacrificando y haciendo cosas en su nueva religión a modo. Entonces el profeta le dijo una profecía y ocurrió un milagro cuando le dijo la profecía y el altar se quebró. Entonces Jeroboam se enojó y levantó la mano y dijo que prendieran al profeta, y cuando movió la mano, si has leído el pasaje, se le llenó de lepra y se sintió avergonzado y mal. Entonces se humilló con el profeta y pidió que orara por él. Y el profeta oró por él. Y Dios le restableció la mano que estaba llena de lepra y de juicio, y que además vio el altar roto. Y le estaba diciendo Dios, el poder está en mí. No es porque tú hagas altares, no es porque tú hagas lugares de adoración, sino es porque me busques a mí. Porque el hombre no puede levantar ministros, Dios es el que levanta ministros. Y menos para su propio beneficio, como lo estaba haciendo aquel rey caído. Pero a pesar del milagro y de que Dios le restauró la mano y de que Dios le dio las señales del altar roto y todo eso, siguió con sus ministros falsos y siguió con una religión paralela. Lo que él quería era
que nunca fueran a adorar al templo, al Dios vivo, para que no perdiera él y su familia el poder. Y entonces pasó lo que dice el pasaje. Dios desapareció a Jeroboam y a su familia, y no quedó ni uno solo de su linaje entre los reyes de Israel. ¿Qué le pasó a ese hombre? Cosechó lo que sembró. ¿Quieres quitar a Dios de en medio? Dios te da una oportunidad, Dios manda al profeta, Dios te habla, Dios te manda una enfermedad, Dios te sana, pero si no la quieres aprovechar la oportunidad, pues Dios termina trayendo sobre ti lo que tú querías traer y cosecha lo que siembra. Termina desapareciendo él y su familia y no Dios terminó desapareciendo de la nación. Entonces, ese juicio que Dios trae muchas veces a través de aquello que nosotros sembramos, a veces es multiplicativo. Oseas capítulo 8, verso 7 dice, fíjate bien, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Fíjate cómo dice Dios a través del profeta Oseas, que les va a venir más grande de lo que sembraron. Sembraron viento. Una cosa es el viento y otra cosa es el torbellino. El torbellino es un viento con mucha fuerza y arrasa y a veces arranca casas y construcciones. Es como si fuera un huracán. Entonces no es lo mismo un viento que un huracán. Siembras viento y cosechas un huracán. Y aunque tú trabajes y tengas tu mies y tus espigas y harina, va a ser para otros. Pues cuando tú lees en el contexto, estaba Dios diciéndole a Oseas, pon a tu boca trompeta y declara al pueblo su pecado, porque me han dejado, porque se fueron a la idolatría. Y esto que están sembrando en pequeños problemas, les van a venir grandísimos problemas. Van a tener un efecto multiplicativo. Y me gusta un refrán que te hace reflexionar sobre esta verdad de que todo lo que el hombre sembrará, eso segará, porque dice el refrán, cualquiera puede contar las semillas que hay en una manzana. Parte una manzana y tú y yo podemos contar cuántas semillas tiene, 3, 4, pero solo Dios sabe cuántas manzanas hay en una semilla. ¿Cómo saber cuántas manzanas van a salir de una semilla? Entonces, cuando uno siembra algo pequeñito, como una semilla, hablando de las manzanas, pueden venir muchas más manzanas. Y aquí te está diciendo, Oseas, sembraron viento, cosecharon un huracán, cosecharon torbellino. El efecto muchas veces es multiplicativo. Y a veces tratas de, no, yo voy a tener mi harina, voy a tener mis cosas, pero de que te alcanza, te alcanza. Dios mismo aplica este principio para tratarnos a nosotros cuando le buscamos. Zacarías capítulo 7, verso 13 dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la gente actuó con indiferencia ante Dios. Y Dios mandó profetas, en este caso Zacarías y otros muchos, y clamó y les invitaba para que ellos cambiaran, les buscaba redarguir y llevar a reconsiderar su camino y sus vidas. ¿Y qué hubo en ellos? Indiferencia. Me habla Dios. Ven a Dios como si fuera un merolico que está gritando en las calles o como si fuera alguien que está diciendo cualquier cosa, con todo respeto a Dios, pero a veces así con una indiferencia muy grande lo tratan. Cuando llegaron los problemas, cuando llegaron las angustias, cuando ahora la gente quería buscar a Dios, entonces Dios les hizo lo que ellos le habían hecho a Él. ¿Qué hizo Dios? Fue indiferente. Indiferente. Y a veces esas oraciones secas, esas búsquedas de Dios en las que no llegas a nada, es porque Dios nos está hablando, nos está diciendo, tú fuiste indiferente conmigo. ¿Por qué quieres que luego venga y envíe mi espíritu y te toque y haga tantas cosas cuando muchas veces te insistí y no has querido tú? Entonces Dios, en un sentido espiritual también, nos juzga y nos trata como nosotros lo hemos tratado a Él. Y aprendemos entonces este principio, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Es algo universal, aplica para todos
y hasta Dios mismo lo usa. Por ejemplo, aplica para el bueno. Salmo 97:11 dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. O sea, si tú eres justo, le das a cada quien lo que le toca y no andas robándole a las personas y no haces lo que conviene. Si aquel que es bueno, tú lo alegras, le ayudas, eres recto, Dios te va a dar más alegría y Dios te va a dar más luz. No vas a andar en tinieblas, no vas a andar en ceguera, vas a entender qué conviene, qué no conviene y vas a hacer tu vida llena de la luz de Dios y vas a tener alegría en tu corazón. ¿Por qué? Porque así cuando uno va sembrando, Dios también va sembrando para ti. Es como cuando tú enseñas a tu hijo a ahorrar y entonces le dices, ay, oye, mira, vamos a hacer un cochinito, una alcancía para que vayas ahorrando y tú ve ahí poniendo lo que tú vayas teniendo y de repente le das unas monedas, se va a la escuela, le sobran monedas y dice el niño, voy a poner en mi alcancía y pone 10 pesos ahí. Entonces tú quieres motivar a tu hijo a que ahorre y entonces tú dices, tú le pusiste 10, yo también te voy a ayudar y le pongo otros 10. Entonces se motiva. Así Dios. Tú eres justo. Yo siembro para ti luz. Tú tienes un corazón recto. Yo siembro para ti alegría. Te ayudo. Se da un efecto multiplicativo, como lo decía Oseas, que en ese sentido, cuando lo dice el profeta Oseas, era para mal. Sembraron viento y cosecharon un torbellino. Pero aquí es al revés, para bien, para el bueno. Sembró justicia, cosecha luz. Sembró rectitud de corazón, cosecha alegría. Y Dios te lo multiplica. También para el malo, Proverbios 26:27 dice, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él volverá. Ahí está como alguien poniendo una trampa para cazar a alguien, para que caiga en el foso, o le pone la piedra y la mueve para que cuando caiga la piedra le caiga encima, etc. Te va a terminar cayendo a ti. O sea, al malo le pasa aquello que quería hacer con el justo. Y de eso hay muchas historias en la Biblia, como por ejemplo Amán, que hizo una honra para sí y una horca para Mardoqueo, pero que Dios quiso bendecir a Mardoqueo, que era su hijo, y le salió totalmente todo al revés a Amán. La honra que era para él se la terminó dando a Mardoqueo. Y la horca que era para Mardoqueo terminó siendo el elemento que mató a Amán, el perverso, en su propia horca. Entonces, el que cava foso caerá en él. Y el que revuelve la piedra, sobre él volverá. Incluso hay un pasaje interesante en el Apocalipsis cuando habla de los 2 testigos, que es una parte profética que todavía no ocurre, donde muchos teólogos dicen que van a ser Moisés y Elías, nuevamente, los 2 olivos, y que mucha gente, porque van a estar sacando juicios sobre el mundo perverso que va a haber hecho muchas maldades, y van a traer plagas, como Moisés trajo plagas, y van a ordenar que venga fuego del cielo, como Elías ordenó que viniera fuego del cielo, y entonces van a juzgar a muchos sectores de la humanidad que van a estar en grandes maldades, cuando pensaban que no les iba a tocar nada. Dios va a mandar esos testigos y va a traer juicios a través de ellos. Y entonces dice la Biblia que muchos los van a tratar de matar y que como tú lo quieras matar, así vas a morir tú. O sea, en otras palabras, si le quieres dar un balazo a Moisés, te vas a morir de un balazo. Si lo quieres electrocutar, te vas a morir electrocutado. Y ese tipo de juicios reversibles, digamos, van a pasar mucho en el tiempo final. Entonces, esto le pasa a todo el mundo. No lo podemos evitar. A lo mejor por un tiempo parece que no te va a llegar, pero te termina llegando. También al perverso le pasa. Proverbios 17:13 dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Porque a veces cuando eres perverso y cuando sientes que tienes mucha capacidad de que no, ¿a mí qué me van a hacer? Si yo tengo paros en el gobierno, yo tengo dinero, yo tengo
armas, o yo tengo guaruras, o yo tengo cosas, tengo fuerza. Ándale pues, no se va a apartar el mal de tu casa. No se va a apartar. Y mira la historia, por ejemplo, de David, que tenía un amigo cercano, Urías, y no cuidó la familia de Urías y adulteró con su esposa, y tú sabes toda la historia. Y luego, ¿qué le pasó a David? No se apartó el mal de su casa. Estaba un hijo que violó a la hermana, el otro que se levantó a hacer una revolución y tuvo muchos problemas en su familia. Hizo mal por bien, y aunque fuera el rey, le pasó exactamente como él hizo. También a las naciones, y aunque sean poderosas, les va a pasar. Habacuc capítulo 2, verso 8 dice: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Aquí está hablando Dios el juicio, cómo una nación pecó contra su propia vida y cómo Dios la iba a juzgar a los caldeos en este caso, que eran fuertes, que se habían vuelto presuntuosos, que creían que nunca les iba a tocar. Pero esos que a muchos despojaron, ahora los despojaron a ellos. Y ellos que derramaron sangre de muchos, ahora iban a derramar la sangre también de los caldeos. Entonces no importa que seas una nación poderosa, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios lo dice que aún al evadido, porque a veces los seres humanos en ese asunto de que a mí no me va a pasar y sembramos las cosas como nos da la gana, tratamos como de evadir. Y hay una historia interesante de un rey que lo trató de evadir. Primera de Reyes 21, versos 18 al 19. Dice, Dios hablándole al profeta Elías, dice: levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, el cual ha descendido para tomar posesión de ella, y hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en este mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Ese rey tenía una reina manipuladora y perversa que lo movía como marioneta, y un día llegó todo emberrinchado porque a su vecino al lado del palacio, que se llamaba Nabot, tenía una viña y el rey quería el pedacito del terreno de Nabot. Y entonces Nabot dijo: no te la voy a vender. Se la iba a comprar, pero no se la quiso vender, porque pues finalmente es la herencia de mis padres y no quiero. Y entonces la reina empezó a preguntarle al rey: oye, ¿por qué estás tú triste? Es que Nabot no me quiso vender su viña. Fíjate cómo es la gente cuando está caprichosa y lejos de Dios, que por cualquier tontería que te falta, oye, eres el rey. Tienes palacios, tienes tierras, tienes muchas cosas. ¿Para qué te emberrinchas? Porque alguien más tiene una viña que tú querías cuando tienes tú muchas. Pero cuando la gente está lejos de Dios, no hay nada que pueda saciarte el corazón y por cualquier tontería se emberrincha. Y entonces la reina, que era lista y manipuladora y perversa, le dice: a ver, no, tú eres el rey, y empieza a manipular todo. Hace una actuación en contra de Nabot, pone testigos falsos, lo apedrean asesinándolo por un delito que no cometió, y llegan los perros y lamen la sangre de Nabot ahí, en un sistema corrupto donde el rey debería de hacer justicia, donde no debería permitir a la reina que haga maldades de esas, donde los testigos falsos estaban vendidos para quedar bien con la reina. Y parecía que ya nadie veía eso, pero Dios lo ve. Y llega la marioneta de la reina, que era el rey, todo cobardón. Pues mira, ya finalmente Dios juzgó mi caso, y pues Nabot ya murió, y pues ahora sí vengo a tomar posesión de la viña. Ya cuando llega a ver la viña, ahí donde habían lamido los perros la sangre de Nabot, llega un hombre de parte de Dios, Elías, y le dice: ¿no mataste y también has despojado? O sea, ¿para qué te haces de la vista gorda, Acab, si tú sabes que la que manipuló todo fue tu reina? Tú sabes que Jezabel puso a esos testigos falsos para condenarlo y para apedrearlo, y a ti te haces de la vista gorda para que terminen dándote a ti la viña. Tú fuiste el que mataste
y tú fuiste el que despojaste. Y ahí donde lamieron los perros la sangre de él, ahí van a lamer tu sangre. ¿Y qué crees? Así pasó. Después el rey cayó en una guerra y donde lamieron los perros, su sangre se derramó en el carro, y donde lamieron los perros la sangre de Nabot, también estaban después lamiendo la sangre del rey derramada en el carro en aquel lugar. Entonces, como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Y no es nada más que tú te escondas o pongas a alguien para que haga algo, no. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios no puede ser burlado. A todos nos pasa. Incluso a los apóstoles. Mateo 26, versos 51 al 52 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué estaba pasando aquí? Iban a prender a Jesús. Y Pedro, que Mateo no lo menciona por nombre, pero otros evangelios sí, sacó su espada y atacó a uno de los que iban a prender a Jesús, que se llamaba Malco. Y entonces le tiró a muerte, pienso, porque le pegó en la oreja, y si le pegó en la oreja es porque se lo tiró a la cabeza y el otro se hizo a un lado para quitarse el golpe y le pegó a la oreja. Y entonces Jesús le recuerda a Pedro: espérate, Pedro. De hecho, paró las cosas, sanó a Malco. Imagínate el milagro ahí, le vuelve a poner la oreja para la hemorragia, sana a Malco y le da una advertencia al apóstol principal que tenía: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Es lo que está diciendo Jesús. Solamente que aplicado, si te estás defendiendo a espadazos, al rato el espadazo te lo van a dar a ti, Pedro. No quiero que eso te pase. Por lo tanto, no empieces a hacer eso que estás haciendo ahorita. Entonces, nadie está exento. Bueno, para pronto ni Cristo está exento. Porque dice la Biblia que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Entonces vino, se afligió y verá el fruto de su aflicción cuando vea tantas almas redimidas. Lo que Él sembró en amor lo va a cosechar y quedará satisfecho. Todos estamos bajo la misma regla con la cual Dios hizo el universo. Ahora bien, ¿en qué tiempo va a pasar la cosecha? ¿Cuándo va a pasar? Pues dice la Biblia que aplica para todos los tiempos. Proverbios 11, versos 31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Aquí te está hablando de todo tipo de personas. Puede ser justo, puede ser impío, que tenga nulo amor por Dios, puede ser pecador abierto, descarado. Todos van a ser recompensados en la tierra. Entonces aquí en la tierra obtienes las consecuencias de tus actos. Si no te esfuerzas, encuentras las consecuencias de la falta de esfuerzo. Si no tienes un juicio crítico, si no pones a evaluar lo que te conviene más a ti y a tu familia, al rato viene tu necesidad como hombre armado y te va a llegar. Si empiezas a esforzarte, si sirves a los tuyos, también vas a tener bendición y fuerza. Si pasas tu responsabilidad a los demás, o si tomas tu responsabilidad tú mismo, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si eres justo, serás recompensado en la tierra. Si eres impío y pecador, también vas a ser recompensado en la tierra, aunque creas que no. Aunque te caiga un cáncer, o aunque te caiga un juicio de alguna manera, porque quizás los hombres no quisieron hacer nada con algún político vendido o perverso, o con alguien que aparentemente tenía poder, pero de repente llega alguien con más poder y te avienta todo lo que traías encima. Entonces pasa en la tierra, en el presente. Por eso es que la gente le pone dichos o dice: no, es que el karma lo alcanzó,
etc. Pero no es otra cosa más que entender el principio que dice la Biblia. En otras palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Pero también va a ser la pauta que define el juicio. El juicio aquí en la tierra y el juicio en la eternidad. Abdías capítulo 1, verso 15, por ver un ejemplo de uno de los muchos juicios que hay en la Biblia, dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí está diciendo el profeta Abdías el juicio contra una de las muchas naciones, contra Edom, que le iban a hacer como él hizo, que andaba viendo la tragedia de otros y se andaba gozando con lo que le harían y disfrutando y demás. Así te van a hacer. Y está muy cerca el juicio sobre ti, le dice. Pero no solamente sobre Edom, dice: sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, y tu recompensa va a venir sobre tu cabeza. Entonces también sobre México, también sobre Estados Unidos, también sobre Rusia, también sobre los poderosos, sobre China, sobre los grandes, sobre los chiquitos. Finalmente, todo va a ser juzgado. Y la última gran cosecha va a ser cuando Dios traiga ese juicio y juzgue. Si va a juzgar naciones enteras, va a juzgar personas una por una a todo ser humano de todas las épocas. Y vamos a entrar en el estado eterno del alma, donde ya no va a haber reversa, donde ya no va a haber oportunidades, donde ya no va a haber arrepentimientos ni intereses de nada, sino es simplemente el estar en el lado de una buena cosecha para siempre o en el lado de una pésima cosecha para siempre. Por lo tanto, no se puede evadir. Por eso dice el pasaje que estamos estudiando como eje de esta enseñanza: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Quién le va a ganar en una partida de ajedrez a Dios? ¿Quién va a ser más inteligente que Dios? ¿Quién controla mejor el futuro que Dios? ¿Quién sabe mejor las oportunidades que Dios? Dios no puede ser burlado. Él lo ve, Él lo sabe, Él te lo va a poner encima. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios no puede ser burlado. Y aunque trates de evitarlo, no se puede. Proverbios 13:21 dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. O sea, el pecador trae mal y el mal te persigue. ¿Y no has visto a los perversos que a veces tienen tanto dinero y no pueden ni dormir tranquilo? A veces duerme más tranquilo el pobre. ¿Y si me roban? ¿Y si me asaltan? ¿Y si esto? Véalos a ver a sus casas, están llenos de miedo. Te meten a veces algunos, no, el policía y tu identificación y esto y otro policía adentro y esto y el guardia y si me traiciona esto y demás. No tiene seguridad. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Entonces Dios tiene dos mesas para ti: la mesa del bien y la mesa del mal. Y te dice, el mal, si tú eres pecador, te va a perseguir y te va a alcanzar. No vas a poder evitarlo, te va a alcanzar. ¿Cuánta gente hay que empieza de una manera ligera? No, me voy a fornicar, me voy a hacer, y al rato tiene 1000 enfermedades, al rato no puede tener bebés, al rato ya tiene un recordatorio cada vez que se le alborota ahí el papiloma o el virus del herpes o esto, de sus desvíos sexuales. Y ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad había de todo eso? El mal persigue al pecador, pero el bien te premia. Los justos serán premiados con el bien. ¿Qué mesa quieres? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Por qué no empezar a pensar en hacer una buena siembra? ¿Por qué no decir, vamos a tener una vida diferente en base a lo que tú mismo siembres? No es, voy a pedirle perdón a Dios y Dios me va a perdonar y ya. No, tú tienes que, obviamente, pedirle perdón a Dios y cambiar la siembra y empezar a trabajar al revés. Pero tienes que sembrar.
¿Qué hay en tu vida? ¿Dureza? ¿Hay escasez? ¿Hay falta de sabiduría porque no sabes cómo hacer las cosas? ¿Hay legalismos a la hora de resolver todo de una manera dogmática que no te lleva a resolver las cosas con sabiduría? ¿Qué hay? ¿Qué te falta? ¿Te falta humildad? ¿Te falta sabiduría? ¿Te falta leer la Biblia? ¿Te falta ser una buena madre? ¿Por qué no aprender a hacerlo? ¿Una buena esposa? ¿Un buen padre? ¿Por qué no sembrar? No de repente te vas a ser un buen padre. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que inclinar tu corazón a amar. Tienes que sembrar en el lado correcto para cosechar. Pero como en la sociedad actual nos gusta todo instantáneo, nos gusta comprar unas palomitas de microondas y meterlas al horno, meterla ahí 2 minutos y que te salgan y ya estén hechas. No es así. A veces si tú quieres tener un huerto y árboles frutales, a veces la siembra puede tardar 8, 10 años, 15 años en que puedas tener limones, naranjos o árboles de diferentes frutas y los puedas disfrutar. No es rápido, pero termina llegando. ¿Y por qué no siembras tú algo bueno? ¿Qué has sembrado? ¿Religiosidad? ¿Pasividad? ¿Qué has sembrado? ¿Cómo saber qué has sembrado? Pues con lo que has obtenido. ¿Dominio propio? ¿O está asfalto por todos lados? Pues si sigues haciendo lo que has estado haciendo, ¿sabes qué vas a seguir obteniendo? Lo mismo. No pienses que vas a obtener algo diferente si no cambias la siembra. Tienes que cambiar la siembra para que venga un resultado diferente. No hay otra ley, no hay otra forma. ¿Quieres salvar tu alma? Tienes que sembrar para salvar tu alma. ¿Quieres tratar tu corazón? Tienes que sembrar para entender qué es lo que te falta. ¿Quieres tener una familia diferente? Tienes que sembrar diferente. Tienes que amar a tus hijos, amar a tu esposo, amar a tu esposa. Tienes que tener respeto. Si no, ¿cómo le vas a hacer? Varitas mágicas así de que voy a Dios y ¡pim! Me hace todo. No, Dios te explica al principio. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Entonces, ¿quién es el responsable? Tú. Y si no has obtenido lo que has querido, amigo, tienes que cambiar la forma de sembrar. Tienes que ser no pasivo o cobarde, tienes que ser aguerrido, tienes que ser fuerte y cambiar. Dios no puede ser burlado. Veamos la sugerencia de Pablo para tener una buena cosecha. Gálatas 6, versos 7 al 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo dice, siembra bien. ¿Qué es sembrar bien? No en la carne, no a las pasiones. Ay, tengo flojera, ya no hago nada. ¿Necesitas dinero? Trabaja. Levántate temprano. ¿Necesitas ganar más dinero? Busca otro empleo. O busca un negocio. ¿Qué necesitas? Pero si te quedas, ay no, ya está muy difícil, me voy a dormir o no me voy a esforzar. Palabra que no va a llegar nada. Tienes tú que buscar esa oportunidad en lo que te haga falta. No entiendo a mi esposa o no entiendo a mi esposo o me llevo re mal con él o con ella. Necesito dialogar o necesito empezar a platicar con él o con ella, según sea el caso, para lograr entenderla. Necesito instruirme yo para ser empático y entender a la otra persona y poder llegar a hacer clic.
Igual con tus hijos o con las demás personas. O si te hace falta una habilidad y necesitas una capacitación para que te vaya mejor en tu trabajo, pues capacítate. No la vas a tener si no te formas. El que siembra de la carne va a cegar corrupción. Si toda la siembra es para los placeres de la carne, para ver pornografía, para tener la mente corrompida pensando en mil cosas, lleno de lujuria, lleno de droga y evasión y de cosas que no son correctas, vas a sembrar corrupción. Y al rato vas a estar esclavo a todo eso y no lo vas a poder dejar y te van hasta temblar las manos por esas pasiones que tú ya no puedes manejar. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. ¿Y qué es del Espíritu? Es un acto de reconocimiento, de decir, Dios, he sembrado mal toda mi vida. O a lo mejor en algunas cosas has sembrado bien y en otras no. Bueno, qué bueno por lo que has sembrado bien. Ahora fortalece eso, lo que has sembrado mal, cámbialo. Y ten un acto de humildad contigo mismo y di, Dios, ayúdame a sembrar bien. Andar en tu espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Impulsado por lo que Dios quiere que seas impulsado. Por ejemplo, mucha gente no siembra nada por cobarde. Está lleno de miedos. Ay, si pasa esto, ay, si pasa lo otro, ay, acá, ay. Todos son tragedias y detrás de tanta negatividad hay puro miedo. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces voy y busco de Dios esos sentimientos que en mi alma me faltan. Y le dije, Dios, no tengo ganas de hacer nada de esto. No tengo ganas de trabajar en esto. No tengo ganas de esforzarme en esto. No tengo ganas de batallar con esto. Pero ayúdame. Y siembras con Él algo correcto para obtener algo diferente en tu vida. Y obtienes vida eterna. El Espíritu sabio. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu sabe lo que te conviene a ti. Hay que ser juiciosos y hay que depender de Él y hay que ir a hacer aquello que Dios desea de nosotros y cambiar la siembra para que venga una cosecha diferente. No erréis. Dios no puede ser burlado. Si eres pasivo, si no haces nada, no vas a obtener nada. No le juegues a la víctima, que nos gusta mucho en México eso. Ay, es que esto, ay, es que el gobierno, ay, es que acá, ay, es que allá. No, todo lo que tú siembras vas a cosecharlo. Es totalmente un acto de responsabilidad. Siembra bien. Siembra con el Espíritu para vida eterna. Tómate de la mano de Dios. ¿Quieres un año nuevo? ¿De verdad? Constrúyelo con una siembra nueva. Ese es tu año nuevo. Y no solamente porque venga un año nuevo, sino es porque va a venir un cambio en tu forma de actuar que te va a traer resultados diferentes y que además los necesitas tú y tu familia. ¿Qué te ha pasado? No la simulación. Porque si tenemos religiosidad, tendemos mucho a simular y no es por las apariencias, es por el resultado. Dios quiere que tengas una siembra diferente. Salmo 37, versos 5 al 6 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como mediodía. ¿Por qué no decir, ya muchas veces me equivoqué en el camino y me fui por el camino que no era? Ok, ya bueno, sí. Tenemos tiempo de recapacitar, tenemos tiempo, muchos años por delante. Aunque tuvieras una semana por delante, aunque fuera tu último día hoy, vale la pena vivirlo sembrando en el Espíritu. Y la verdad no creo que sea el último día de nadie, al menos de los que estamos aquí. Vamos a sembrar con Dios. Vamos a encomendar nuestro camino a Dios.
Vamos a confiar en Él. Y dice que Él hará. O sea, Él te va a bendecir y Él va a ir contigo, Él te va a ayudar. Te va a exhibir tu justicia como la luz. O sea, te va a llevar por el buen camino, que es el de la justicia. Y te va a llevar a tu derecho como de mediodía. No vamos a andar todos entristecidos y vencidos, sino Él nos va a ayudar y nos va a levantar. Él lo quiere para cada uno de nosotros. Seamos dóciles y vayamos con Él. Amén. Bueno, con eso terminamos. Vamos a vivirlo en la semana y nos vemos la siguiente semana para darle continuación a este tema. Dios les bendiga, un abrazo a todos. Estamos despedidos, que tengan una bonita tarde. Dios les bendiga.